Bienvenidos de vuelta al canal. Estamos revisando las guías de la Asociación Americana de Diabetes del 2025. Ya vimos en la primera parte todo lo que se relaciona con fisiopatología, diagnóstico, algoritmos de abordaje iniciales, cuidados de la hipoglicemia, seguimiento de la diabetes. Y esta segunda parte vamos a hablar especialmente del abordaje farmacológico, que es el plato fuerte de la guía. Bienvenidos al canal. No sobra decir que este video es material de formación para estudiantes e internos, no es material para formación de pacientes, no es una guía de práctica clínica y simplemente es material de estudio. Entonces, el tratamiento farmacológico de la diabetes básicamente es insulinoterapia, bien sea en basal bolus o en infusiones continuas de insulina. Y la guía rápidamente nos habla de 3 tips fundamentales. El primero, tratar la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 con infusión continua versus inyecciones prandiales o basales según los criterios que tenga, sus facilidades, su capacidad de aprender. Los análogos de insulina se prefieren sobre las insulinas humanas. Digamos que al principio teníamos insulinas humanas como NPH, como regular o cristalina, y ya tenemos hoy en día análogos que tienen un perfil un poquito más fisiológico a lo que se comporta el ser humano. Y tenemos que educar a los pacientes no solo acerca del uso de la insulina, sino también de conteo de carbohidratos, y estar reevaluando la terapéutica cada 3 a 6 meses. Antes de iniciar con la insulinoterapia, necesitas saber que todos tenemos unos niveles de glicemia basal todo el día, gracias a nuestro sistema de glucagón, catecolaminas, cortisol. Tenemos unos niveles de insulinas basales, y que con cada uno de nuestros desayunos, almuerzos y cenas imponemos un reto de glucosa a nuestro organismo, una glucosa postprandial que eleva los niveles en sangre. Es por eso que tenemos siempre unos niveles también basales de insulina en nuestro organismo, y también que tenemos unos niveles de un pico de insulina con el desayuno, con el almuerzo, en la cena, en este paciente que solo se alimenta por necesidad y no tanto por placer. Y pues obviamente si tiene algún otro reto de glucosa a lo largo del día, pues también tendrá otro pico de insulina. Y por eso tenemos que emular eso que pasa exactamente en nuestro organismo con insulinas. Inicialmente teníamos la regular, la cristalina y la NPH, pero hoy en día ya tenemos LIS, Proaspar, glulicina, que son los homólogos, o los análogos, perdón, y tenemos Glargine de Glude, que son los análogos. La cristalina regular y la NPH son las humanas. Cada insulina tiene un inicio de acción, la mayoría de ellas tiene un pico, y todas tienen un tiempo de duración de acción. Y eso nos va definiendo si esta insulina es más bien prandial o si es más bien basal. Es decir, si la insulina que le vamos a poner va a ser un pico, o si lo que va a hacer es más bien mantenerse de forma sostenida. No siempre lo logran. Entonces, los análogos tenemos LIS, Proaspar, glucina como prandiales, y regulares, que son las humanas o cristalinas. Las prandiales análogo humanas tienen un inicio de acción 15 a 30 minutos, un pico 1 a 2 horas después, y una duración de 4 a 5 horas. Esto es una gran ventaja porque el paciente se aplica la insulina y puede comer de una vez, y en 1 a 2 horas ya está haciendo el control, el pico de insulina, controlando el pico de glicemia. Y 4 a 5 horas después ya no va a tener efecto de insulinas análogas en su organismo. Menos riesgo de hipoglicemia, hagámoslo así. La regular, el paciente debe aplicarse la insulina, esperar unos 30 minutos y ahí sí alimentarse, porque el inicio de acción es a la hora. El pico es 2 a 4 horas después, algo tardío. Y el efecto dura 5 a 8 horas. Es probable que esa insulina nos toque ponerla si la ponemos, y esperar que le cubra tanto el desayuno como el almuerzo. Eso es un gran problema, ya lo veremos. Y luego vamos con las basales. La NPH inicia 1 a 2 horas después de que le apliques la inyección subcutánea, y el efecto dura 14 horas. Es decir, que probablemente tengas que aplicarla 1 o 2 veces al día. Estas 14 horas es lo que nos dice el endotext.org, pero en realidad cuando tú miras los estudios de NPH, nos dicen que la duración del efecto NPH no solo varía entre paciente y paciente, sino en el mismo paciente. Hay días en donde dura 13 horas, hay días en donde dura 12 horas, otros 15 horas. Entonces es muy variable, y eso hace que haya un mayor riesgo de
de glucometrías irregulares. Glargina, esta que es bastante interesante, que es la que más utilizamos por lo menos en nuestro medio, inicia el efecto de hora y media a 2 horas, no tiene pico y el efecto dura 24 horas. Y finalmente Degludec inicia a la hora, dura a las 9 horas está haciendo un pico y dura hasta 42 horas. Esta Degludec tiene la ventaja sobre la glargina que favorece menos hipoglicemias en el paciente. Un poquito de historia, ¿qué hacíamos antes cuando no teníamos los análogos? Entonces, por ahí en los 90s, cuando en los 80s, en los 90 seguramente, todavía no teníamos los análogos tan disponibles en nuestro medio, pues tenemos que ponerle las basales, que es NPH, y las prandiales, que era regular o cristalina. Entonces tú le ponías al mismo tiempo NPH irregular en la mañana, y el paciente usualmente tenía que esperar unos 30 minutos para comer. Entonces hacía el pico a las 2 a 4 horas de cristalina para el desayuno. Pero el problema es que ese efecto duraba 5 a 8 horas. Y tú se lo ponías a las 7 de la mañana, el efecto todavía lo tenía hacia el mediodía con el almuerzo. Y la NPH iniciaba más o menos al mismo tiempo, un poquito después, pero el pico lo estaba haciendo 4 a 10 horas después. Es decir, que hacia el almuerzo estaba haciendo el pico de NPH. Entonces al mediodía el paciente no tenía que aplicarse insulinas probablemente. Sin embargo, teníamos un problema. Ese pico era insuficiente, 1. 2. Si el paciente no almorzaba al mediodía, probablemente el pico igual iba a pasar sobre unos niveles de glicemia basales que probablemente estaban más o menos bajos, y esto favorecía mucha hipoglicemia. Es por eso que ustedes todavía escuchan que hay personas diabéticas que, bueno, dice la guía que no deberíamos decir diabéticos. Todavía ustedes ven personas con diabetes que dicen que tienen que comer siempre a la misma hora porque les da hipoglicemia. Y es basado en esto, es por lo que les pasaba hace mucho y quedó ahí en el ambiente de que un paciente que padece de diabetes debe comer siempre a las mismas horas. Y luego llegaba la cena, el paciente ya no tenía más NPH, ya no tenía más cristalina, y había que ponerle otra vez las 2 dosis para intentar controlar el pico de glicemia de la cena y para tratar de mantener los niveles basales durante las horas de la noche. El problema es que si tú se lo ponías a las 5 de la tarde, esa insulina NPH, el pico lo estaba haciendo hacia las 10 de la noche y el paciente tenía que alimentarse a las 10 de la noche con algo, digamos, más o menos suave en cuanto a carga de carbohidratos y carga de calorías. Entonces el paciente no consumía algo a las 10 de la noche, hacia la 1, 2 de la madrugada comenzaba a hacer hipoglicemias y amanecía con hiperglicemias al siguiente día, que es el efecto de Somogy. Entonces la NPH y la cristalina plantean muchos problemas. Lo primero, hacían varios picos, entonces el pico de la tarde era probablemente insuficiente, entonces el almuerzo se quedaba corto, la carga de insulina que tenía el paciente. Si el paciente no comía a la hora precisa al mediodía, podía hacer hipoglicemia. Si el paciente se aplicaba la insulina y se demoraba en comer, pues hacía hipoglicemia. En la noche, si no comía algo a las 10, 11 de la noche, el paciente, y hay algunos que se acuestan más temprano, eventualmente ese paciente en la madrugada está haciendo hipoglicemia. Era muy complejo iniciar ese tratamiento, y más allá de eso, la insulina NPH tenía una duración que era algo errática. Es difícil de predecir la duración de la insulina NPH. Por todo eso aparecen los análogos de insulina. Son un poquito más predecibles y la acción es un poquito más fisiológica. Toda vez que tú le pones, por ejemplo, la insulina basal, usualmente se pone en la noche, y esa insulina basal, que va a ser glargina, va a tener un efecto de 24 horas. Solo se tiene que administrar una vez al día usualmente. El inicio de acción es 1.5 horas, pero al no haber pico, la probabilidad de que una insulina glargina te haga hipoglicemia es muy bajo. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, mira cómo dura todas las 24 horas el efecto de la insulina glargina. Claro, habrá momentos en donde hay menos insulina glargina, pero en términos generales te dura las 24 horas su efecto de duración, la duración de su efecto. Y por otro lado, el paciente se tiene que aplicar la insulina apenas come. Está comiendo y se aplica su insulina. 15 a 30 minutos inicia el efecto. Entonces,
El paciente come, hace su pico 1 a 2 horas después y ya a las 4 horas ya casi ni siquiera tiene insulina en su organismo. Eso quiere decir que el paciente al mediodía se va a aplicar otra. Y si come un poquito más tarde, pues se le aplica sobre la comida. Y si cena un poquito más tarde, pues se aplica sobre la cena. Ya no, el paciente no tiene que comer siempre a la misma hora. Y esto le facilita un poquito la calidad de vida. Por otro lado, el riesgo de hipoglicemia es menor porque no se nos juntan picos. La glargina no tiene pico de insulina y no se nos va a sobreponer a ningún pico de los análogos prandiales, Lispro, Aspar o glulicina. Degludec tiene la gran ventaja que tiene menos hipoglicemia en los estudios Switch. Es por eso que algunos lo prefieren sobre glargina. Pero realmente pues la guía no te hace ninguna recomendación uno sobre el otro. Más adelante nos hablarán que si el paciente, a pesar de que no logramos metas con insulinas análogos prandiales y glargina, podría ser una opción aprovechar los picos del NPH y deberíamos ponerle NPH y Lispro y Aspar, pero pues eso es en casos muy excepcionales. Hoy en día es difícil en la población que padece diabetes que tengan esta combinación de NPH con Lispro, Aspar o glulicina. Ahora es distinto cuando un paciente tiene diabetes tipo 2, hasta ahora estamos hablando de diabetes tipo 1, pero aprovechando de la diabetes tipo 2, es que el paciente ya viene con sus medicamentos orales antidiabéticos, y el paciente cuando no logra las metas de hemoglobina glicada tendremos, y sobre todo cuando está por encima de 10%, cuando nos hace glicemias de 300, tendremos que adicionar una insulina. Entonces arrancamos usualmente con insulina glargina. Usualmente se inicia 0.1 a 0.2 unidades por kilo por día. Y la mitad se deja en basales. Entonces usualmente arrancan entre 7 y 10 unidades de insulina glargina sin prandiales, porque se le siguen dejando los medicamentos orales. Si a pesar de ese ajuste de insulina el paciente ya controla y se le comienza a hacer glucometrías antes del desayuno, porque esa es la que vigila la glargina, entonces le haces la glucometría antes del desayuno. Si ya está controlada y a pesar de eso no se ha controlado la hemoglobina glicada, pues tendrás que iniciarle ahora una insulina prandial. Entonces le pones en donde tenga un alimento más abundante. Para los americanos usualmente es el desayuno. En Latinoamérica algunos opinan que es más el almuerzo. Entonces por eso tú ves que el Basal Plus es ponerle a Basal más una sola dosis prandial y se le pone el alimento más grande. Si a pesar de eso y que lograste controlar la glucometría, la gluco antes de la cena, porque se la pusimos en el almuerzo, ya se controla la hemoglobina glicada, sigue alta, pues tendrás que adicionar otro bolo y finalmente otro bolo, 3 bolos. Entonces se va haciendo escalonado y no de golpe los tres bolos más el basal como se hace en diabetes tipo 1, porque estos pacientes todavía tienen insulina, lo único es que tienen algo de resistencia y por eso pues toca pausadito, porque si no le haces una hipoglicemia. Volviendo a la insulinoterapia para el paciente con diabetes tipo 1, la dosis recomendada según ADA 2025 es 0.5 unidades por kilo por día. Esto es la dosis total diaria de insulina, aunque ellos opinan que otras dosis que se encuentran en la literatura son 0.4 a 1 unidad por kilo por día, pero en general aceptan que sea 0.5 unidades por kilo por día. La mitad de esa dosis va a ser basal y la otra mitad va a ser la dosis prandial, y esa la vamos a dividir en 3 dosis para desayuno, almuerzo y cena. Aquí hay un ejemplo, un paciente de 25 años que pesa 70 kilos con diabetes tipo 1. Vamos a quitar cualquier otro antecedente, solo vamos a hablar de la insulina para no complicar el caso. 25 años, diabetes tipo 1 de nuevo, 70 kilos de peso. Entonces la nos dice que la dosis total diaria sería 0.5 unidades por kilo por día de dosis total de insulina. Entonces 0.5 por 70 nos da 35 unidades, en lo que le vamos a poner durante todo el día al paciente. La mitad van a ser insulina basal, 17 unidades subcutáneas al día de insulina basal. La mitad. Y la otra mitad la vamos a dividir entre 3. 17 dividido entre 3 le va a dar 5 unidades subcutáneas con cada comida. Sé que alguien en este momento me va a decir, bueno, pero si tú divides entre 3, 17 te da como 5.6. Sí, pero es que es difícil que tú le digas a un paciente que se aplique 5.6 unidades. Es mejor números cerrados, y cuando no, y la guía sí te dice que cuando
cuando el número no te da exacto, ¿sí? 5.6, vete hacia el número más bajo, redondéalo hacia el número más bajo, no te pongas a decirle al paciente 5.6. Y tampoco sería bueno decirle 6, es mejor bajar y permitir cierta hiperglicemia los primeros días, porque es en las primeras 2 semanas donde se presentan la gran mayoría de las hipoglicemias. Entonces permite los primeros días, mientras el paciente se adapta a sus insulinas, le permites un poquito de hiperglicemia. Y bueno, la guía también nos habla de trasplante pancreático. Entonces nos dicen que eso depende un poquito si el paciente tiene enfermedad renal crónica, estadios avanzados, si es candidato a un trasplante. Si él es candidato a un trasplante, pues pensaremos si le vamos a hacer un trasplante con donante vivo o cadavérico. Y dependiendo su riesgo quirúrgico y dependiendo el control de su glicemia, podríamos plantear durante el trasplante renal hacerle también un trasplante simultáneo de riñón y páncreas o riñón y células beta. Células beta primero, después de darle trasplantado al riñón. Ahora, el paciente que no tiene enfermedad renal crónica y severa, en ese paciente tenemos que mirar si tiene alguna indicación clínica que nos sugiera que requiere un trasplante pancreático. Si el paciente hace hipoglicemia de forma recurrente o peor, si sus hipoglicemias son recurrentes y el paciente no es consciente clínicamente de sus hipoglicemias, si está haciendo cetoacidosis a repetición, si tiene problemas para administrarse la insulina exógena, y si hay fallas y a pesar de todo lo que estamos haciendo es refractario al tratamiento con insulina, este paciente, si es candidato quirúrgico, podemos hacer trasplante de páncreas o solamente de los islotes pancreáticos. ¿Qué es del tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2? Entonces, esto es un abordaje donde a uno le da mucho gusto saber que tiene un arsenal inmenso y asimismo, como han evolucionado todos los medicamentos antidiabéticos orales, también han evolucionado las indicaciones para hacer el tratamiento de la diabetes tipo 2. Hacia el 2016 la guía nos decía prácticamente esto, que le iniciaras un estilo de vida saludable, un control del peso, un incremento de la actividad física y que siempre iniciaras metformina como primera línea, que esperaras unos 3 meses por ahí y le hicieras una nueva hemoglobina glicada o una nueva glicemia y miraras si estaba controlado. Si no estaba controlado, le pusieras algún segundo medicamento. Te decían poner el que quieras, el que tengas. Y los ponían todos al mismo nivel. Si el paciente 3 meses después volvía con una hemoglobina glicada que todavía no estaba controlada, podías plantearle ponerle un tercer antidiabético o iniciar insulina. ¿Cierto? Y si no mejoraba, pues iniciabas de pronto insulina, un GLP-1 y pues ahí ibas adicionando el Basal Plus o ya el Basal Bolus. Entonces este abordaje dependía mucho de la hemoglobina glicada. Porque si la hemoglobina glicada cuando volvía a los 3 meses está controlada, te quedas ahí y ya, no hay necesidad de escalarte. Pero a lo largo del tiempo han aparecido nuevos medicamentos. Ya los teníamos, pero más bien han tenido nuevos estudios en donde algunos nos protegen el riesgo cardiovascular, como los ISGLT2, como los GLP-1, o algunos tienen un impacto muy importante en obesidad y preobesidad o sobrepeso, como los GLP-1, los ISGLT2, los análogos duales GIP-GLP-1, tirzepatide, por ejemplo. Algunos tienen efectos sobre el hígado graso, como por ejemplo liraglutide, pioglitazona, insulinas. Algunos, por ejemplo, tienen efectos sobre hipertensión renal, los ISGLT1, los GLP-1. Y algunos nos ayudan mucho cuando el paciente tiene mucho riesgo de hipoglicemia a evitar hipoglicemias, como la metformina, como los IDPP-4. Algunos vienen inyectados, otros nos permiten su administración en falla renal, como por ejemplo los GLP-1. Entonces ya en el 2002 nos comenzaron a hablar de que el abordaje ya no es solo glucocéntrico. Tenemos que estar mirando al mismo tiempo otras cosas como el control del peso, el riesgo cardiovascular y la protección cardiorrenal. Nos hacían ya la introducción, el abrebocas de lo que iba a ser en el 2022 el abordaje no glucocéntrico de la diabetes mellitus. Y todo esto resulta porque los estudios, como por ejemplo el EMPA-REC, como por ejemplo el LEADER,
nos mostraron medicamentos que no eran tan buenos bajando la hemoglobina glicada, pero disminuían desenlaces tan importantes como hospitalizaciones por falla cardíaca o mortalidad. Y es por eso que hoy en día ya tenemos el abordaje, digamos, holístico de la diabetes y no glucocéntrico. Eso se abandonó hace más o menos unos 5 a 10 años. Las guías, lamentablemente, pues hasta hace más o menos 2 años nos comenzaron a hablar fuertemente de eso. Y aquí algunos tips que nos da la guía para el abordaje de la diabetes tipo 2 farmacológico, antes de que entremos propiamente a revisar cómo hacemos este abordaje. Lo primero, el abordaje de la diabetes hace mucho dejó de ser glucocéntrico. Ante una diabetes tipo 2 de nuevo se pueden plantear terapias combinadas para lograr resultados más tempranos. ¿Se acuerdan que en el 2016 decían, no, pues iniciale metformina y vas mirando la hemoglobina glicada? No, ahorita si tú tienes una hemoglobina glicada elevada, pero al mismo tiempo un riesgo cardiovascular alto, le inicias de una vez metformina y un medicamento que reduzca el riesgo cardiovascular. Además que eso va a optimizar el control de la glicemia. La elección del tratamiento ya no depende únicamente de la hemoglobina glicada, depende de sus factores de riesgo del paciente, sus preferencias, sus efectos sobre el peso, sus efectos renales, pero algo muy importante sobre lo que la guía hace mucho énfasis es sobre los costos y recursos de donde el paciente está obteniendo esos medicamentos. En América el sistema es muy distinto al que nosotros tenemos. Nuestro sistema es muy paternalista y ofrece todo el arsenal de medicamentos al paciente y el gasto de bolsillo es muy bajo. Muchos de los pacientes de ellos tienen que comprarse sus propios medicamentos. Bueno, obviamente pues ya saben que aquí han pasado algunas cosillas, pero en términos generales el sistema de aquí está diseñado para cubrirlo, y así lo hacía hasta hace más o menos 2 años. Tú le pedías un ISGLT2 y se lo entregaban al siguiente día sin ningún problema. O el GLP-1 también. La elección del tratamiento, bueno, el ISGLT2 es ideal para pacientes con falla cardíaca, en cambio el análogo de los receptores de GLP-1 son ideales para pacientes con obesidad. Es una recomendación que ellos nos hacen, que tengamos siempre en cuenta. Y estos dos medicamentos ya pueden ser administrados con una tasa de filtración mayor o igual a 20 cc por minuto. Recuerden que los estudios en PARREC utilizaron tasas de filtración por encima de 30 y el estudio de apaglifosina utilizaba por encima de 45. Entonces eso fue primero una gran desventaja de estos medicamentos, pero pues ya los estudios bajaron la tasa de filtración dentro de sus criterios de inclusión a 20 cc por minuto y ya nos permiten poner el medicamento en estos estadios avanzados renales. Siempre recuerda que cuando tienes un paciente con una tasa de filtración por debajo de 45, el efecto antidiabético de los ISGLT2 ya no es tan efectivo, pero sí se mantiene su efecto cardioprotector y renoprotector. Entonces, probablemente si la tasa de filtración está por debajo de 45, tendrás que adicionar otro medicamento para el control de su glucosa. El GLP-1, el análogo, es ideal cuando tienes una tasa de filtración por debajo de 30. Si tienes esteatopatitis no alcohólica o hígado graso, un análogo de GLP-1 o pioglitazona son ideales. Recuerden que esa es la manifestación fisiopatológica grave de que el paciente está haciendo depósitos de grasa ectópicos y se está acercando poco a poco a su desenlace cardiovascular. Entonces eso es algo que nos tiene que llamar la atención, el hígado graso. El control de los resultados de hemoglobina glicada se tiene que hacer cada 6 meses y si haces ajustes cada 3 meses, pero siempre recuerda que tienes que evitar la inercia clínica. Es decir, que si el paciente te llega con resultados anormales, tienes que hacer algo. Trata de hacer algo, no te quedes quieto, no deberías tener temor si conoces bien las guías. Contemplar e insulinizar los pacientes cuando cumplen estos dos criterios, una hemoglobina glicada mayor a 10% o una glicemia mayor de 300. Y recuerda que el efecto del inhibidor del DPP4 y los análogos del receptor de GLP-1 son redundantes. No merece la pena que le pongan los dos, son costosos además. Entonces es por eso que no debería suministrar IDPP4 a un paciente que tenga análogos del receptor de GLP-1. Y de la misma forma, si tiene análogos si ya tiene un IDPP4 le vas a iniciar un análogo del receptor de GLP-1, suspende el IDPP4. No tiene un efecto hipoglicemiante aditivo. Entonces el abordaje farmacológico ahora sí es, si tú ves este algoritmo quedas un poquito como abrumado, pero no es tan complicado, realmente es un abordaje multifactorial. Lo primero es que todo paciente con diabetes mellitus tipo 2 tenemos que hacerle todas nuestras recomendaciones farmacológicas, desde
un consumo de dieta con menos grasas saturadas, baja en azúcar, más frutas, más vegetales, más pescado, una dieta DASH. También debemos pedirle que haga el ejercicio de 150 minutos semanales, 2 de 3 días deben ser ejercicio de fuerza, pesas, siempre y cuando su fisiología se lo permita, obviamente. Y por lo menos 20 a 30 minutos de ejercicio aeróbico en donde sube un poquito. Si el paciente hace ejercicio intenso, pues llevarlo a 75 minutos a la semana de ejercicio intenso. El sueño debe ser 6 a 8 horas, preferiblemente 7 horas. Debe ser en la noche y debe ser el paciente debe ir a dormir temprano. También el peso debe perder 5 al 7%, preferiblemente 7% en el año, porque es a partir del 7% de pérdida de peso que logra revertir los efectos del hígado graso. Y bueno, después de todas esas recomendaciones y evaluar todos los paraclínicos acerca si tiene compromiso micro y macrovascular, interrogar todos sus síntomas, ahora sí comenzamos el tratamiento. La metformina es usualmente la primera línea, porque es un medicamento que tiene un muy buen perfil para disminuir la hemoglobina glicada. Entonces, pues obviamente nos llegó con un azúcar alto, tenemos que intentar de entrada bajar el azúcar, pero no va a ser lo único que vamos a hacer, mira que está al mismo nivel que otras recomendaciones. Entonces, usualmente iniciamos con metformina, pero aquí, cuando estamos haciendo el control glucométrico de la hemoglobina glicada, tenemos que hacer una pequeña pausa y revisar el peso del paciente, porque si el paciente tiene obesidad o sobrepeso, podríamos elegir medicamentos que tengan un alto o muy alto impacto sobre el peso, bien sea tirzepatide, bien sea semaglutide o dulaglutide o liraglutide. Semaglutide y tirzepatide son los medicamentos que más ayudan a perder peso. Ahora, si el paciente está en sobrepeso, pues tú podrías iniciarle el ISGLT2 o el análogo de GLP-1, o si están altos, dulaglutide y liraglutide. Son los que pierden peso de forma intermedia o alta, respectivamente. Y si a pesar de eso, a los 3 meses, tú no lograste controlar la hemoglobina glicada, pues adiciona otro medicamento antidiabético. Pero mientras evaluamos la glicemia y su peso y decidimos la terapia inicial, también tenemos que evaluar el riesgo cardiovascular y el riesgo renal. Si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular, que no es el que estamos acostumbrados a ver, solo falla cardíaca, infartos, también incluyen dentro de enfermedad cardiovascular la enfermedad renal crónica, enfermedad arterial periférica, ese paciente no solo debe iniciar con metformina, también debe tener un ISGLT2 o un análogo del receptor del GLP-1. Alguien podría decir tirzepatide, bueno, todavía no tiene el tirzepatide estudios en donde se disminuyan los desenlaces cardiovasculares de forma tan contundente como si lo han hecho los ISGLT2 o los GLP-1. Probablemente tirzepatide va a reducir de una forma espectacular los desenlaces cardiovasculares, pero la guía todavía no lo contempla ahí. Nos dicen, bueno, mira, si tiene enfermedad cardiovascular, falla cardíaca, enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad arterial periférica, elige entre uno de los dos, ojo, elige entre uno de los dos, ISGLT2 o análogo del receptor del GLP-1. Inícialo y a los 3 meses mira la hemoglobina glicada. Si no ha mejorado la hemoglobina glicada, adiciona el otro. Luego miramos el riesgo cardiovascular. Si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular, miramos el riesgo cardiovascular ASCVD y sus factores de riesgo. Entonces, ¿qué paciente es alto riesgo cardiovascular? Aquellos pacientes que tienen más de 55 años y 2 factores de riesgo cardiovasculares como obesidad, hipertensión, dislipidemia o albuminuria. Si tienen más de 55 años de edad y 2 de esos factores de riesgo es alto riesgo cardiovascular, y también son candidatos al ISGLT2 o el análogo del receptor GLP-1 de entrada. Esto no pasaba antes, entonces de entrada tú le dices, bueno, para la glicemia le voy a poner metformina y para su riesgo cardiovascular no le pongo nada porque es bajo, o le pongo ISGLT2 o análogo de GLP-1 porque me parece que el riesgo es más bien alto. Si el paciente tiene clínica o ya el diagnóstico de falla cardíaca independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, deberías iniciar un ISGLT2 al mismo tiempo. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, ese paciente recuerda protegerlo inicialmente con las medidas, recuerda que hay una medida nutricional, ya lo veremos más adelante, pero le vas a iniciar IECAS o BRA y miras la proteinuria y podrías iniciar un ISGLT2, acuérdate también iniciar estatinas, control de todos sus factores de riesgo cardiovascular, y si a pesar de eso persiste con una proteinuria,
o también te parece que al inicio puedes iniciar el análogo del receptor de GLP-1, pues lo inicias. Finalmente, después de revisar el peso, la glicemia, sus factores de riesgo cardiovasculares, sus enfermedades cardiovasculares, si tiene una falla cardíaca, si tiene enfermedad renal crónica, nos queda un espacio para mirar si tiene hígado graso. No nos lo dice, pero nos preguntan siempre que si el paciente tiene hígado graso, porque si lo tiene, le iniciaremos pioglitazona o análogo del receptor de GLP-1. Es así como abordaría los pacientes con diabetes tipo 2. Es multifactorial, es holístico, no es glucocéntrico, aunque es lo primero que uno usualmente mira, pues es por lo que consulta el paciente, por su azúcar alto. No siempre, pero bueno, es lo que usualmente consulta el paciente, que le hicieron el diagnóstico. De en plano miras el peso, sus riesgos cardiovasculares, falla cardíaca, enfermedad renal, y si tiene hígado graso, y busca la mejor combinación. Alguien podría decir, no, pues yo le voy a poner metformina y SGLT2, GLP-1 y tirzepatide si es necesario. Pero pues la guía siempre nos va a estar recordando durante toda la guía, que el paciente allá, por ejemplo, en sus seguros, tiene que comprar los medicamentos. Aquí parece que está pasando lo mismo, entonces tienes que siempre mirar. Y en un área rural es difícil que consigas ya tirzepatide. Entonces probablemente tendrás que elegir otros medicamentos que tenga mejor acceso el paciente. Tips de medicamentos en diabetes tipo 2. Todo medicamento con diabetes tipo 2 tiene estudios, bueno, la gran mayoría tienen estudios desde el 2008, luego que unos estudios ACOR, por ejemplo, mostraron que hacer un control intensivo de la glicemia aumentó la mortalidad. Inicialmente le echaron la culpa a la insulina, pero los estudios posteriores o análisis demostraron que la insulina no aumenta la mortalidad, sino más bien probablemente fue la hipoglicemia. Pero en términos generales, todo medicamento a partir de esos estudios del 2008, la FDA nos pide que hagamos estudios de mortalidad y riesgo cardiovascular para mirar que no aumenten el riesgo cardiovascular. Entonces, todos esos medicamentos nos tienen muchos tips, muchos datos que nos sirven para tomar la mejor decisión. ¿Qué tienes que saber con cada medicamento? Mínimo tienes que saber su efecto sobre la glucosa, el riesgo de hipoglicemia, el efecto sobre el peso, los efectos cardiovasculares sobre eventos cardiovasculares mayores o falla cardíaca, efectos renales, si tienes que o no que ajustarlos, disfunción metabólica, cuál es el efecto sobre el hígado graso y la esteatopatitis, y las consideraciones clínicas. Entonces la metformina, el tratamiento generalmente de primera línea, el efecto sobre la glucosa es alto, el efecto sobre hipoglicemia es muy bajo, no hacen hipoglicemia, salvo que lo combines con medicamentos que favorezcan la hipoglicemia, entonces puede potenciarlos. El efecto sobre el peso es neutral. Los efectos cardiovasculares, hay un posible evento benéfico en los eventos cardiovasculares mayores. Es neutral sobre falla cardíaca, aunque hay falla cardíaca de diabetes, entonces en esos pacientes probablemente el inicio temprano de metformina les va a ayudar. Efectos renales, progresión de enfermedad renal crónica y ajustes es neutral, pero hay que reducir la dosis a la mitad cuando la tasa de filtración está por debajo de 45 y debe suspenderlo cuando es por debajo de 30 porque por ahí en los 60-70 el medicamento primo hermano de la metformina aumentó el riesgo de acidosis láctica y mortalidad, pero eso no se ha logrado demostrar con metformina de una forma contundente, salvo en los pacientes que están con enfermedad renal crónica y severa, tasa de filtración por debajo de 30 o en sepsis. Por ello que tú ves que hay muchas recomendaciones que te hablan que en los pacientes hospitalizados se debe evitar, si tienen riesgo de lesión renal o sepsis, evitar la metformina. No tiene efectos sobre el hígado graso y las consideraciones clínicas es que puede haber aumento de la flatulencia y diarreas y por eso se les recomienda que la administración sea sobre el alimento, después del almuerzo, por ejemplo. Se puede también reducir la dosis o administrar una forma extendida de metformina que no tiene tantos efectos adversos. Y hay que monitorizar periódicamente la vitamina B12 porque suele disminuir su absorción. Los SGLT2 tienen un efecto intermedio alto, sobre todo cuando se combinan sobre la glicemia, no tienen riesgo de hipoglicemia, ayudan a perder muy poco peso, 3 máximo 5 kilos. Los efectos cardiovasculares son benéficos, disminuyen los eventos cardiovasculares mayores y también disminuyen las hospitalizaciones, el compuesto de mortalidad y hospitalización dependiendo del tipo de falla cardíaca. Independiente del tipo de falla cardíaca. En todo el espectro de fracción de eyección disminuyen el compuesto de mortalidad y hospitalización. Los efectos renales disminuyen la probabilidad de que progrese la enfermedad renal crónica asociada a diabetes.
Pero siempre recuerda que si la tasa de filtración está por debajo de 45, ya su efecto glucosúrico y por ende hipoglicemiante es prácticamente mínimo. No se conoce cuál es su efecto sobre el hígado graso. Y hay que recordar que los pacientes con diabetes tipo 1 pueden provocar cetoacidosis diabética euglicémica, por eso no se recomienda en diabetes tipo 1. Los pacientes que tienen depresión de insulina tipo 2 podrían generar más cetoacidosis. Aumentan el riesgo discretamente de infecciones genitales, por eso hay que pedirles una buena higiene en esa área a los pacientes. Tiene un efecto diurético y en algunos estudios con canaglifosina se aumentó discretamente el riesgo de fascitis necrotizante de amputaciones, pero eso nunca más se vuelve a replicar. Pero te dicen que si el paciente tiene fascitis necrotizantes, úsalos con muchísima precaución, probablemente están contraindicados ahí. Los análogos del receptor del GLP-1, semaglutide, liraglutide, dulaglutide, por ejemplo, son muy buenos disminuyendo la glicemia y la hemoglobina glicada. No tienen un efecto importante en hipoglicemia. El efecto sobre el peso son muy buenos disminuyendo el peso. Disminuyen los eventos cardiovasculares mayores, en especial es duraglutide, semaglutide y liraglutide. Es neutral con exenatide y lixisenatide. Y hay un efecto neutral sobre falla cardíaca. Para la guía. Efectos renales, hay un beneficio en la progresión de enfermedad renal crónica con semaglutide y liraglutide, y dulaglutide no requieren liraglutide y dulaglutide no requieren ajustes. Hay que vigilar el efecto gastrointestinal si hay enfermedad renal crónica. Hay un beneficio potencial en el hígado graso. Hay que tener consideración de que en los posoperatorios, como los pacientes hacen hilio del posoperatorio, si le sigues poniendo semaglutide le puedes provocar náuseas y pasarla terrible a esos pobres pacientes, entonces evitarlo. Algunos estudios inicialmente en modelos animales mostraron aumento del riesgo de pancreatitis, nunca se logró demostrar de forma contundente en los humanos, pero pues ponen que riesgo de pancreatitis controvertido, riesgo de colelitiasis controvertido, y evitar en pacientes con alto riesgo de retinopatía. Nos recomiendan un seguimiento cercano en aquellos pacientes mayores, ancianos mayores, o que tengan diabetes con 10 o más años, estarlos enviando constantemente al oftalmólogo si les estás administrando análogos del receptor de GLP-1. Y análogo dual, prácticamente el tirzepatide, es muy bueno disminuyendo la glicemia, el riesgo de hipoglicemia es muy bajo, el efecto sobre el peso es muy alto, ayudan a perder muchísimo peso. Hasta ahora estamos en investigación de los efectos cardiovasculares. Los efectos renales están hasta ahora en investigación, pero sabemos que no requieren un ajuste en la dosis. Vigilar la función renal para descalar, pues eventualmente hasta que nos hagan los estudios de ajustes, probablemente tendremos que intentar el descalamiento. Además que el paciente probablemente va a progresar, probablemente ya no necesita control tan estricto de su peso y glicemia si tiene una enfermedad renal avanzada. Disfunción metabólica probablemente tiene un beneficio sobre el hígado graso. Y las consideraciones clínicas, evitar en gastroparesia y ajustar la dieta si hay síntomas gastrointestinales. Recordar que el paciente debe comer fraccionado, que se vuelve con diarrea, con vómito, probablemente estás comiendo mucho. Y evitar los alimentos grasos y condimentados. Los IGF-4 son medicamentos muy buenos para controlar la glicemia. El efecto sobre la glucosa es intermedio, pero si los combinas se mejora muchísimo. No tienen riesgo de hipoglicemia. Este es ideal cuando estás comenzando en un paciente joven con diabetes tipo 2, que no tiene enfermedad renal ni cardiovascular, no tiene falla cardíaca, no tiene hígado, bueno, el hígado graso de pronto es mínimo. Es un buen inicio combinándolo con metformina. El efecto sobre el peso es neutral, los efectos cardiovasculares son neutrales, los renales son neutrales. Requieren ajuste renal, excepto la linagliptina, se no requiere, así está en estadio 5 le dejan linagliptina usualmente. Se desconoce cuál es su efecto sobre el hígado graso y también en algunos estudios se cree que aumenta el riesgo de pancreatitis, pero en realidad no se ha logrado mostrar de forma contundente. Los evitas cuando hay dolor de cadera incapacitante o pénfico. Luego pasamos a la pioglitazona. Tenía la tioglitazona, pero aumentó el riesgo de falla cardíaca y por eso fue descontinuado. Y está la pioglitazona, que tiene un efecto alto para disminuir la hemoglobina glicada y la glicemia, sin aumentar el riesgo de hipoglicemia. El problema es que aumenta el peso,
El problema es que tiene más riesgo de falla cardíaca, a pesar de que tiene un beneficio sobre los eventos cardiovasculares mayores. El problema es que no tiene un efecto sobre la progresión de enfermedad renal crónica. Si bien es cierto que no requiere un ajuste renal, se debe evitar en lesión renal aguda por el riesgo de sobrecarga hídrica y aumentar el riesgo de falla cardíaca. Hay un beneficio sobre hígado graso, que es como una de las indicaciones que le quedan a un paciente con esteatopatitis por no alcohólica. Sería una opción atractiva. Bueno, no tan atractiva, pero sería una opción cuando no tienes el análogo del receptor del GLP-1. Y hay que evitarlo en falla cardíaca, fracturas óseas o en pacientes con cáncer de vejiga. Así estén en remisión. ¿Y qué de las sulfonilurias? Las desprestigiadas sulfonilurias, dado su riesgo altísimo de hipoglicemia, tienen muy buen efecto sobre el control de la glicemia, aumentan el peso, otra gran desventaja que tienen. Sus efectos cardiovasculares son neutrales, los efectos renales son neutrales. Siempre es importante recordar que gliburide, si lo tienes, hay que evitarlo en enfermedad renal crónica y utilizar las otras sulfonilurias con precaución, sobre todo si estás poniendo otros medicamentos hipoglicemiantes por el riesgo de hipoglicemia. Se desconoce su efecto en la disfunción metabólica y recordar que el glimepride es seguro en cuanto a eventos cardiovasculares mayores y utilizar con mucha precaución si le estás administrando insulinas al paciente. Probablemente tendrás que quitarlo porque aumenta mucho el riesgo de hipoglicemia. Muy desprestigiados, muy económicos, disponibles de una forma muy amplia. No han desaparecido las guías, si te das cuenta, y si no han desaparecido las guías es por algo que tú todavía escuchas. Están mandados a recoger medicamentos utilizados del siglo pasado. Eso probablemente es cierto, pero hay sitios en donde no vas a encontrar SGLT2, GLP-1 y la guía es consciente de eso, y pues todavía nos sigue hablando de las sulfonilurias. Además que hay algunas diabetes monogénicas que el tratamiento de sulfonilurias, eso es más en neonatos, haciendo la cuota de neonatología y pediatría. Insulinas, efectos sobre la glucosa, pues ya lo sabes, es muy bueno disminuyendo la glicemia, tiene un alto riesgo de hipoglicemia, hacen que el paciente gane entre promedio 3 a 5 kilos, tiene efectos cardiovasculares neutrales sobre la enfermedad renal crónica. Probablemente tendrás que reducir un poquito la dosis cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica avanzada por el riesgo de hipoglicemia muy alto. El efecto sobre la disfunción metabólica es desconocido y las consideraciones es, pues, alguno que otro reacciona en el sitio de inyección, el riesgo de hipoglicemia, y las P-mezclas tienen muchísimo más riesgo de hipoglicemia que los análogos de insulina humana. Bueno, ya saliendo de los medicamentos, les recuerdo que los medicamentos tienen distintos perfiles para disminuir la hemoglobina glicada. Los que más reducen la hemoglobina glicada pues es semaglutide, aunque en esta gráfica no está tirzepatide, probablemente tirzepatide estaría por acá. Pero entonces los GLP-1 son muy buenos, seguidos por las sulfonilurias, la metformina, que reducen más o menos un 1%, los GLP-1 1.7%. Si te gusta los IDPP4, pues reducen más o menos 0.6%, pero aquí están en monoterapia, ¿no? Cuando los combinas estos efectos se potencian. Los ISGLT2 aquí de hecho fueron bastante benéficos, fueron muy condescendientes, porque los ISGLT2 no son tan buenos disminuyendo la glicemia, salvo que los combines con metformina. Y por eso estos fueron los estudios que inicialmente mostraron que a pesar de que no había una reducción de hemoglobina glicada de forma significativa, sí había reducción de los efectos cardiovasculares, de los desenlaces cardiovasculares, y muchos de esos estudios nos reforzaron la idea de que la diabetes no es solo glicemia alta, hay más cosas que acompañan a la diabetes que aumentan el riesgo cardiovascular. Y las glitazonas, pioglitazona, las tiazolinedionas, disminuyen de una forma casi un 1% importante, pioglitazona dependiendo de la dosis, casi un 1% la hemoglobina glicada. Pero cuando tú te enamoras de esta gráfica te aparece la otra, la hipoglicemia, y recuerda que las sulfonilurias son las que más generan hipoglicemia. Metformina, cuando las combinas, pueden aumentar un poquito el riesgo de hipoglicemia, pueden discretamente, sobre todo cuando las combinas. Y algunos medicamentos en dosis altas como el dulaglutide, por ejemplo, xenatide, pueden aumentarte un poco el riesgo de hipoglicemia. Finalmente también la rosiglitazona, que fue la que descontinuaron, pues realmente nos aumenta el riesgo de hipoglicemia.
¿Cómo escalamos a insulinas los pacientes con diabetes tipo 2? El algoritmo es bastante complejo, pero no te dejes abrumar, no es tan complejo cuando lo miras de cerca. Los pacientes, luego que le haces el diagnóstico de diabetes tipo 2, les haces todo el enfoque no farmacológico: peso, dieta, ejercicio, sueño, estado psicológico. Los estás reevaluando. Si a pesar de que ya en 3 a 6 meses no le logras controlar sus glicemias y de pronto ya tiene una hemoglobina glicada por encima de 10% o te hizo una gluco por mayor a 300, entonces antes decíamos no, insulinízalo. Pero en este caso lo primero que nos dice la guía es, bueno, mira si le puedes poner un análogo dual o un análogo mono del receptor para el GLP-1. Vas a ponerle o tirzepatida o un análogo del GLP-1. Lo puedes hacer, si lo puedes hacer antes de insulinizarlo, intenta hacer eso, porque no tienen tanto efecto de hipoglicemia y porque además tienen desenlaces en peso y porque además tienen desenlaces cardiovasculares o renales algunos de ellos. Entonces, antes de pensar en insulina, piensa más bien en el GLP-1, bien sea el análogo del receptor o el análogo receptor dual, tirzepatide. Y comienza su titulación. Si lo pudiste iniciar o si no tienes la posibilidad, probablemente sí tendremos que iniciar insulina basal. Mira que no le inician el basal bolo, solo le ponen la basal y le siguen dejando los medicamentos. Entonces ya el inicio de que si le pones glargina, degludec o NPH depende de ti y del paciente, de lo que conozcas y de lo que pueda pagar afford, lo que pueda cubrir el costo de ese paciente. Cuando inicias insulinas, deberías hacerle siempre una charla de cómo tratar la hipoglicemia, ya lo vimos en el video pasado, y dependiendo los recursos que tengas, el paciente o tu sistema de salud, o tus recursos también, inicia glucagón. Déjale una prescripción de glucagón para en caso de que haga hipoglicemia. ¿Cómo le arrancamos la insulina al paciente? Recuerda que le arrancamos solo la basal, no le arrancamos bolos. Le vas a dejar una dosis de insulina total diaria de 0.1 o 0.2 unidades por kilo por día de insulina basal. Y se le inicia y se mantienen los medicamentos orales, salvo que tengan riesgo de hipoglicemia, y tienes que tener precaución y tienes que decir si los vas a continuar o no, porque el efecto de las sulfonilureas con la insulina en cuanto a hipoglicemia es aditivo. Se le recomienda monitorizar la glicemia y plantear al paciente los protocolos de hipoglicemia. Recuerda, tienes que tener 5 a 10 gramos de azúcar en la nevera, preferiblemente líquidos, nada sólido. Tienes que aprender a reconocer los niveles de hipoglicemia, tomarte una glucometría, aplicarte glucagón. Si no hay glucagón, entonces consumir los carbohidratos que tienes, 5 a 10 gramos, reevaluar a los 5 a 10 minutos la glucometría. Si la glucosa no está por encima de 70, pues probablemente tendrá que acudir y repetir el bolo de glucosa. Si pierde el conocimiento, probablemente tendrá que administrar glucagón. Entonces iniciamos la insulina, bien sea un análogo o NPH en el momento del sueño. Hay algunos expertos que dicen, no, mira, yo lo inicio en NPH pero solo una vez al día y en el momento de acostarse. Y si con eso no lo controlo, le pongo la segunda NPH. Y si con eso no lo controlo, le pongo NPH 2 veces al día más el plus. Pero usualmente lo que ponen en nuestro medio es glargina. En nuestro medio usualmente lo inician con NPH. Entonces le haces la dosis inicial 0.1 a 0.1 unidades por kilo por día, ya lo mencionamos. Y le comienzas a hacer glucometrías basales antes del desayuno. Acuérdate, esas glucometrías tienen que estar entre 70 y 130. Si están por encima de eso, probablemente tienes que aumentar la insulina basal. Si la aumentas por ahí 2 unidades cada 3 días. Pero si te hace una hipoglicemia, tienes que bajarlo sí o sí 10 al 20%. Y ahí vas avanzando con el paciente, titulándolo poco a poco. El seguimiento de insulina se hace con glucómetro y con un seguimiento clínico estrecho. En cada consulta tenemos que mirar si el paciente, sus glucometrías lógicamente, o sea que el paciente tiene que anotarlas en alguna agenda o en alguna libreta. Y es importante siempre tener en cuenta que el paciente puede estarnos haciendo sobrevasalización, ya hablaremos de eso. Si a pesar de que la hemoglobina glicada, a pesar de que logramos las metas de glucometrías, la glicada sigue por encima de las metas, podríamos adicionar un análogo del receptor del GLP-1 o un análogo dual GIP-GLP-1 como tirzepatide
o semaglutide, liraglutide, exenatide, dulaglutide, y considerar esas clases de combinaciones con la insulina basal para evitar aumentar mucho el riesgo de hipoglicemia. Si a pesar de eso no tenemos esos medicamentos, pues tocó iniciarle el basal plus, es decir, le ponen la glargina y con la comida más grande un bolo de glulicina, lispro, aspart. Usualmente ellos inician con 4 unidades, esos bolos prandiales, y se lo van iniciando 1 a 2 unidades o 10 al 15% 2 veces por semana si no logras las metas de glucometría. Pero si te hace una hipoglicemia le bajas necesariamente 10 al 20%, sobre todo si no hay una razón clara. Porque distinto si el paciente se puso la insulina y no comió ese día, pues bueno, venía controlado y fue que ese día no comió, bueno, pues que vuelva a comer y advertirle que tiene que estar comiendo siempre. Pero si por ejemplo el paciente pues no está infectado, que son causas frecuentes de hipoglicemia, ¿no? Que esté infectado, que tenga una enfermedad renal crónica que avanzó a estadios avanzados, 25% de la gluconeogénesis se hace en el riñón, o que haya entrado en cirrosis hepática, o que le hayan ajustado a otra persona recientemente, que se haya equivocado en las dosis, por ejemplo, que tenga retinopatía, que no esté utilizando un pen, sino sea el mismo el que prepara su insulina en un frasco, un vial, y la tenga que construir en alguna jeringa. Todos esos son factores que pues realmente si el paciente tiene controlado, pues los corriges y ya. Pero si no hay una causa clara, tienes que bajar el 10 al 20% la dosis de insulina. Entonces recuerda que la insulina basal le aumentas 2 a 3 unidades si la glucobasal no está en metas, y si hace hipoglicemia le reduces 10 al 20%. Si el paciente está haciendo hipoglicemias a repetición o una alta variabilidad que se define como una diferencia entre la glucometría de la noche y la mañana más de 50 miligramos de cilitro, considera que le estás poniendo mucha insulina basal y que ya tienes que saltar o al análogo del GLP-1 o al análogo dual, ponerle una dosis de basal plus. Antes de pasar a un esquema basal plus, considera ponerle análogos. ¿Por qué? Porque esto disminuye un poquito el riesgo de hipoglicemia, pero siempre tienes que considerar los costos con cada ajuste. Iniciar el bolo preprandial con 4 unidades, pero no suspende los otros tratamientos, porque esos otros tratamientos probablemente están reduciendo el riesgo cardiovascular, probablemente le están disminuyendo el hígado graso, la progresión renal, son para falla cardíaca. Entonces tienes que tener cuidado de que si suspendes otro medicamento, pues no tenga un impacto muy importante en esos, o que sea algo estrictamente necesario. Finalmente, si a pesar de que le pusiste el basal, hiciste basal plus, les pusiste análogos, si a pesar de eso el paciente no se controla, pues probablemente aquí ya tienes que estar viendo el paciente con un endocrinólogo, porque tienes que aumentar a basal bolos o dejarle combinaciones NPH con prandiales, donde el 80% sería para la dosis, o 2/3 sería para la dosis del desayuno y 1/3 para la dosis de la cena. El problema de esas combinaciones que a veces ven en 70-30, NPH 70 y cristalina 30, el problema de esas combinaciones es que digamos que son difíciles de titular, entonces eso sí requiere el manejo por un experto. Consideraciones especiales para la diabetes tipo 2. Siempre vale la posibilidad de hiperbasalización. Acuérdate que esté haciéndote hipoglicemias frecuentes a pesar de que le estás poniendo basales, o que te haga una diferencia muy marcada, más de 50 entre la gluco de la noche y la mañana. Esos pacientes te están haciendo sobrebasalización y probablemente tendrás que bajarle un poco la basal y dejarle más bien un plus con la alimentación, un bolo preprandial con la alimentación más abundante. Siempre es importante considerar en cada valoración y cuando insulinizamos al paciente, formularle un pen, un vial de glucagón, por si hace hipoglicemia, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Considera las barreras del sistema del paciente para asumir costos y recursos de los tratamientos de diabetes tipo 2. En caso de difícil acceso a los costos por parte del paciente, es razonable utilizar los tratamientos menos costosos como metformina, sulfonilureas, tiazolidinedionas o NPH. Por eso es que no salen de la guía, porque ellos tienen todavía pacientes que tienen que pagarse sus propios medicamentos. En cuanto a los costos, para aquellos que obviamente tratan de hacer lo mejor por sus pacientes, pero se les olvida que de pronto ese paciente viene de algún centro donde no tienen los medicamentos, en una habitante de la calle, vive de pronto en una zona económicamente no tan afortunada. La guía nos recuerda el precio de los medicamentos.
Las biguanidas, metformina, al mes te cuestan más o menos $3, entre 3 y $79. Las sulfonilurias, $2. Las tiazilinedionas, $3. Los ISGLT2, a ellos les cuentan cada mes $500 a $700. Los GLP-1, $1000. O los análogos duales, $1000. Entonces ahí es donde tú tienes que saber en dónde estás. Eso es lo más importante. Fórmulale siempre lo mejor al paciente, pero tampoco le hagas la embarrada de que lo vas a poner en un paciente de pronto de un área rural, que de pronto ellos tienen que pagarse sus medicamentos, aunque eso aquí en Colombia no pasa, y nuestro sistema le cubre como sea el medicamento, pero en algunos sitios en donde el paciente se lo tiene que comprar, o entonces $1000 al mes probablemente no todos los pacientes lo pueden pagar. Tienes que plantearte muy bien cómo vas escalando el paciente, lo que la guía te dice. Obviamente siempre le vas a ofrecer lo mejor al paciente, pero también piensa que el paciente muchas veces tiene que comprarse esos medicamentos, bien sea porque el seguro no se lo cubre, porque no está asegurado, porque estamos en Estados Unidos, porque el sistema se ha deteriorado en los últimos 2 años y tienen que ahora estar comprando los medicamentos. Por independientemente de la razón, tienes que pensar eventualmente que esos pacientes, cuál es el beneficio y el costo-beneficio para que el paciente no se quiebre comprando los medicamentos de la diabetes. En cuanto a las insulinas, los análogos, que es lo que utilizamos frecuentemente, están las de rápida acción, Aspar, Glucina, Lispro, y esta Glargina, vale más o menos entre $70 y $100 al mes. Y la cristalina con NPH, las dos valdrían más o menos $90 a $100 al mes. Entonces pues es un poquito más económica la cristalina NPH, pero usualmente por todo lo que dijimos y en nuestro medio, que afortunadamente se las entregan, están de las insulinas preprandiales y las basales. ¿Qué es el control del riesgo cardiovascular, renal y metabólico de la diabetes? Entonces, no importa lo que hagas, ¿cierto? No importa que le pongas el análogo de GLP-1 o el SGLT2, lo primero que tienes que hacer es un control apropiado de la glicemia. De hecho, por ejemplo, en la neuropatía diabética, lo que tú tienes que hacer es controlar tempranamente y de forma rápida la glicemia, controlar la presión arterial, control de lípidos, y hacer un control, porque también Morales y sus colaboradores, cuando tú revisas enfermedad renal crónica de diabetes o asociado o relacionado a la diabetes, Morales y sus colaboradores te muestran cómo, a pesar de controlar su glicemia, su presión arterial y dislipidemia, que es muy importante, es una pirangular, el paciente queda con un riesgo residual que intentas controlar con los medicamentos antidiabéticos que protegen las complicaciones relacionadas con diabetes. Entonces, el paciente con diabetes tiene complicaciones relacionadas con diabetes, cardiovasculares, renales, enfermedad arterial periférica, hígado graso. La base principal es el control del estilo de vida. No sacas nada con un paciente que le pones análogo al receptor del GLP-1 si el paciente sigue comiendo una dieta rica en carbohidratos y grasas. Entonces lo primero es que haga ejercicio, una dieta, perder peso de forma voluntaria por el paciente, apropiado, calidad del sueño. Luego pasamos a lo básico, contrólale muy bien su glicemia, su presión arterial, su control de lípidos, y pone el último pilar, los medicamentos. Pues no se debe convertir solo por un medicamento y creer que ya estamos haciendo con eso las cosas bien. Es lo que nos trata de decir la guía con esta gráfica. Son pilares fundamentales y el pilar no es el único, los agentes que tenemos de nuevo, sino todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia y todo lo que hacían nuestros profes para intentar prevenir la enfermedad cardiovascular. Entonces hablemos de hipertensión y diabetes. Ellos siguen contemplando que el rango de hipertensión para un paciente con diabetes es mayor o igual a 130/80 y debemos mantener presiones por debajo de 130/80. Deberíamos tener 2 presiones por encima de 130/80 para iniciar un abordaje antihipertensivo. Pero en diabetes cambia un poquito la cosa porque si ellos tienen hipertensión, si la presión está entre 130 y 150 la sistólica, 80-90 la diastólica, le iniciamos solo un agente, monoterapia. Esto va en contra de las guías europeas y americanas también. Si el paciente tiene una presión mayor o igual a 150-90, le inicias una terapia dual. Pero aquí el punto, el sweet spot, el punto dulce del manejo de hipertensión en diabetes
es que la gente de elección, sobre todo cuando hay proteinuria, son los IECAS o ARAS, o BRA o ARA2, como le prefieras llamar, porque ellos son antiproteinúricos. Luego reevalúas la presión arterial y si no las controla, pues le inicias el cáncer antagonista o los diuréticos. Pero si a pesar de eso el paciente no logra sus presiones arteriales, inicias el antagonista del receptor de mineralocorticoides, la espironolactona, porque también es antiproteinúrico. Entonces la hipertensión para ellos es mayor o igual a 130/80, necesitas 2 tomas por encima de ese rango para definir hipertensión arterial. Pero si el paciente te llega con una presión mayor o igual a 180/110, ya tiene el diagnóstico, no importa si necesitas hacer un control o no, ya tiene el diagnóstico. Si la presión es mayor o igual a 130/80, monoterapia, pero si es mayor o igual a 150/90, terapias duales. Esto para evitar la hipotensión síncopes que nos mostró el estudio SPRINT. El punto de corte para definir hipertensión arterial resistente no es 130/80, es 140/90, no explican por qué. Pero tiene que el paciente tener buena adherencia, 3 o más medicamentos que incluyen un diurético en dosis máximas tope, y que siga con presiones mayores o iguales a 140/90, busca secundarismo, le inicias, si la tasa de filtración es mayor de 30, antagonista del receptor de mineralocorticoides, como espironolactona, por ejemplo. En cuanto a los lípidos y diabetes, pues hay prevención primaria. En pacientes de 20 a 39 años le inicias estatinas si hay otros factores de riesgo cardiovasculares. Perdón. Si el paciente tiene 40 a 75 años, le inicias una estatina de moderada intensidad si no tiene factores de riesgo cardiovascular, pero si tiene factores de riesgo cardiovascular, le iniciamos estatinas en alta intensidad con la meta de reducir un 50% el LDL y menos de 70 miligramos de decilitro su LDL. La meta en prevención primaria con diabetes es menos de 70. Si tiene más de 75 años de edad, continúa la estatina que tenga o considera iniciar una estatina de moderada intensidad. Entonces, alta intensidad cuando le pones atorvastatina 40/80 y Rosu 20/40. El resto de dosis son dosis bajas o moderadas. Lípidos y diabetes. Entonces, si hay prevención secundaria, si el paciente ya hizo un evento cardiovascular como ACV, infarto, enfermedad arterial periférica, esos pacientes tienes que iniciarles la dosis alta intensiva de estatinas para intentar bajar más de un 50% el LDL a menos de 55. Si el paciente lo logra eso, ponle un segundo hipolipomiante. Y si a pesar de eso no se reduce, pone el inhibidor del PCSK9 si no lo has hecho, ácido bempedoico o inclisiran. Ya entró en estas guías el inclisiran. Una reducción, recuerda siempre que en ellos la meta es reducir más del 50% el LDL a una meta de menos de 55. Ya que es cada reducción de 39 miligramos de decilitro, el LDL se reduce un 21%. Entonces, ¿cuánto logra reducir los hipolipemiantes orales? Digamos que si tú tienes las estatinas, hay dosis altas, intensivas, dosis moderadas o dosis bajas. Perdón. Entonces, una dosis intensiva de atorvastatina 40/80 o rosuvastatina 20/40 miligramos te reduce más o menos un 50% del LDL. Una monoterapia con novastatina, fluvastatina, pitavastatina, pravastatina, simvastatina de 10, solo el 20 al 25, el resto de dosis un 30%. La cantidad de estatina que le pongas, sobre todo las intensivas, le bajan un 50%, pero eso varía dependiendo de la dosis. Si le pones ezetimiba solo, lo reduce un 20%. Si combinas ezetimiba con estatina de alta intensidad, más o menos un 65-70%. Los inhibidores del PCSK9, alirocumab o evolocumab, te bajan, si es en monoterapia, un 60%. Pero si los combinas con todo, con ezetimiba, con estatina de alta intensidad, un 85%. Este estudio, que es del 2021, de Koskinas y sus colaboradores, no nos recuerdan el inclisiran, pero el inclisiran te reduce con las estatinas el LDL un 49 al 50%. Si el paciente ya venía con estatinas y venía con un LDL determinado, el adicionar inclisiran a esos pacientes les baja un 49 al 50% su LDL de una forma sostenida a lo largo del tiempo y consistente.
Siempre nos vamos a preguntar si en estos pacientes con diabetes que tienen un alto riesgo cardiovascular les ponemos ASA. En prevención de un infarto es cierto que reduce el riesgo de infartos en un 12%, pero el gran problema es que aumenta el riesgo de sangrado en un 29%, la mayoría de ellos son digestivos. Por eso, la guía dice que ASA, tal vez ácido acetilsalicílico, no sea una buena estrategia de prevención primaria. Sin embargo, si nos dicen que hay algunos pacientes en donde podríamos plantearnos ponerle ASA como prevención primaria de enfermedad coronaria. Pacientes con historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, enfermedad renal crónica o albuminuria son pacientes que probablemente se beneficien si tienen más de 50 años de prevención primaria con ASA, pero deben tener un riesgo de sangrado bajo. No pueden ser ancianos, no deberían tener anemia. Los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada tienen muchos riesgos de sangrados. ¿Y cómo tamizamos la enfermedad cardiovascular y la diabetes? ¿Cómo, cuándo y a quién? Los pacientes con diabetes suelen tener presentaciones de enfermedad cardiovascular y suelen estar asintomáticos muchas veces, por ello requieren un tamizaje. Entonces, ¿qué tamizaríamos? ¿Enfermedad coronaria, falla cardíaca o enfermedad arterial periférica? Si vas a tamizar enfermedad coronaria, no lo haces de rutina. Tienes que el paciente debería tener síntomas o marcadores de riesgo cardiovascular para que le hagas algún tipo de tamización. Por ejemplo, que tenga un soplo, por ejemplo, que tenga una onda Q carotidio, que tenga una onda Q en el electro, que ya tenga una ACV, una IT o enfermedad arterial periférica. Son pacientes candidatos a que le hagas un tamizaje si están asintomáticos. Pero en general de rutina no hay necesidad de hacerles estudios para buscar enfermedad coronaria. Máximo un electrocardiograma, porque nos dicen que ondas Q. Para falla cardíaca, todo paciente con diabetes mellitus debe tener un BNP si está alto o un NT-proBNP si está en alto. Se recomienda hacer un ecocardiograma para buscar falla cardíaca, a menos que tenga síntomas. Igual, todo paciente con diabetes debe tener un BNP. La enfermedad arterial periférica se hace con índice de brazo-tobillo y se tamizan pacientes con 65 o más años de edad con complicaciones microvasculares o que tengan 10 o más años de diabetes. Se tamizan con un índice de brazo-tobillo menor de 0.9, obliga a hacerle estudios para enfermedad arterial periférica. Recuerda que el 26% de las personas con diabetes tienen algún grado de enfermedad arterial periférica. ¿Qué es de la diabetes y la falla cardíaca? Pues esto ya lo conocemos, en el canal hemos revisado muchas veces falla cardíaca. Simplemente nos recuerdan que si el paciente tiene falla cardíaca independientemente de la FEBI, le dejas el ISGLT2, pero nos recuerdan que también está el ISGLT1, que también protege el riñón como sotaglifosina, y que hoy en día tenemos finerenone. Ya veremos finerenone, porque vamos a revisar enfermedad renal crónica y diabetes. Recuerda que la enfermedad renal crónica en general la definimos con una tasa de filtración por debajo de 60 por 3 o más meses, pero en los pacientes con diabetes la elevación de la creatinina se demora muchísimo y ellos comienzan a hacer enfermedad, o sea, tiene que dañarse el 50% de sus glomérulos para que se te eleve la creatinina. Entonces nosotros lo detectamos de forma más temprana con proteinuria. Entonces, en enfermedad renal crónica y diabetes, que ya nos piden que no digamos nefropatía diabética, sino enfermedad renal crónica relacionada con diabetes, estos pacientes no solo dependen de que encontremos una tasa de filtración glomerular baja, sino también que encontremos una proteinuria alta. Y esto es la misma tabla de Cadigo, pero comenzamos a mirar la tasa de filtración y la proteinuria. Tasas de filtraciones que estén por encima de 60 con proteinurias definidas como una relación de albuminuria con creatinina urinarias menor de 30 miligramos por gramo, que estén menos de 30, no requieren valoración por nefrología, simplemente ni ningún tratamiento, simplemente un seguimiento cada 6 meses. Si el paciente tiene una proteinuria, es decir, una relación entre albuminuria y creatinina entre 30 y 300, pero su creatinina y tasa de filtración son normales, deberíamos iniciar un IECA umbra. Si la proteinuria en esa relación en algún momento supera los 300 en la relación albúmina-creatininuria, o una creatinina al azar mayor de 30, ese paciente no solo debemos iniciar los ARA, los IECA, o mejor dicho los BRA, los ARA2, sino que también debemos enviarla a nefrología.
Toda proteinuria, es decir, una relación mayor o igual a 300, o aislada a una albuminuria mayor de 30, o toda tasa de filtración por debajo de 45, requieren ser enviados al nefrólogo. En especial cuando están por debajo de 30 y en especial cuando están por debajo de 15, porque ya están en el estadio 5. Importante recordar que el 20 y 40% de los pacientes con diabetes tienen nefropatía, algún grado de nefropatía relacionada con la diabetes. Hay que hacer un seguimiento estricto de las albúminas urinarias, de la microalbuminuria, de la albuminuria o de la tasa de filtración por debajo de 60 persistentes. Hay que evaluar la tasa de filtración y albuminuria cada 6 a 12 meses, salvo que haya alguna otra indicación precisa. Y algo muy curioso de la guía, que no vamos a ahondar mucho, y es que ellos nos dicen que la raza es un constructo social, a pesar de que sabemos que la población pues, de raza negra tiene más masa muscular y tienden a tener unas creatinas un poquito más altas. Ellos dicen que la raza es un constructo social, así lo dicen, y por ello ajustaron el cálculo de la CK de EPI para no utilizar razas en la calculadora. Dato curioso de la guía. ¿Por qué hablamos tanto de proteinuria en nefropatía? Bueno, aquí puse nefropatía diabética. ¿Por qué hablamos tanto de nefropatía diabética? O más bien de enfermedad renal crónica relacionada con diabetes como marcador de riesgo cardiovascular. Vean este seguimiento de pacientes con enfermedad renal crónica, tanto diabéticos como no diabéticos, y se pusieron Kishore y sus colaboradores a mirar cómo les iba a lo largo del tiempo, a 40 meses, cómo les iba a los pacientes si tenían o no diabetes y si tenían una relación de albuminuria con creatinina alta o normal. Entonces, los pacientes que tenían diabetes con proteinuria definida como una relación de albúmina creatinina en orina mayor o igual a 0.5 fueron los que mayor tasa de eventos cardiovasculares tuvieron durante los siguientes 40 meses. Si el paciente no tiene diabetes pero tiene enfermedad renal crónica o tiene proteinuria sin diabetes, tienen la misma progresión como otros pacientes con enfermedad renal crónica y proteinuria. Pero los pacientes que tienen diabetes y proteinuria, definido aquí como la línea roja, tienen a 40 meses, más o menos un poco más de 3 años, casi un 30% de eventos cardiovasculares. Es muy grave que tenga el paciente nefropatía relacionada con diabetes y además, pues obviamente tenga su proteinuria. Vean que el 21% de ellos realizó algún desenlace cardiovascular cuando tenían diabetes y cuando tenían proteinuria. El 21% nos hizo un evento cardiovascular. Otros pacientes que no tienen diabetes pero que tienen proteinuria, o que no son diabéticos y no tienen proteinuria pero tienen enfermedad renal crónica, hacen más o menos un 6% de eventos cardiovasculares a 3 años. El 21%, uno de cada 5 de ellos, terminó siendo infartos, enfermedad periférica, ACVs, mortalidad. Entonces esto es muy grave y por eso es uno de los target terapéuticos que tenemos hoy en día. Es cierto que pues aquí hay como un enfoque un poquito en el canal más hacia la patología cardiovascular, pero nosotros nos preocupamos muchísimo por todos los pacientes que vivan con diabetes y proteinuria, porque mira, entre pacientes con enfermedad renal crónica, estadios 2 a 5, proteinuria y diabetes se encuentra que son marcadores independientes de enfermedad cardiovascular, pero que cuando están juntos hacen sinergismo para eventos cardiovasculares. Los participantes con proteinuria y diabetes con enfermedad renal crónica entre estadios 2 a 5 tuvieron un más alto riesgo de eventos cardiovasculares. Les aumenta un 400% el riesgo de eventos cardiovasculares al compararse con otros grupos de enfermedad renal crónica. Es por eso que tú ves que en el podcast que hay de la Sociedad Colombiana de Cardiología siempre te van a hablar en el podcast que es de nefropatía diabética. Cuando interrogan allá a nefrología nos dicen, no, mira, nosotros diferenciamos la nefropatía asociada a diabetes con y sin proteinuria, porque cuando tienen proteinuria eso para nosotros es muy grave. Es por eso que esos expertos, y vas a ver que las siguientes diapositivas se preocupan muchísimo por esos pacientes. No toda enfermedad renal crónica en diabetes es una enfermedad crónica en persona con diabetes, lo que antes llamábamos, según la guía, nefropatía diabética. No todo paciente con diabetes y una creatinina alta necesariamente es una antiguamente llamada nefropatía diabética. ¿En quiénes deberíamos considerar que esta enfermedad renal crónica no se relaciona con su diabetes mellitus? En aquellos pacientes con
diabetes tipo 1 que tengan menos de 5 años y se eleve su creatinina o nos haga proteinuria. En aquellos pacientes que en su uroanálisis nos muestren cilindros o un sedimento activo o células, cilindros blancos o cilindros granulosos, cilindros serios, hematuria. Esos pacientes definitivamente deben tener alguna otra patología y no necesariamente la nefropatía relacionada con diabetes. Pacientes que estén controlados en cuanto a su glicemia y esté progresando su enfermedad renal crónica, eso no debería pasar. Pacientes que se está deteriorando rápidamente, en 3 meses por ejemplo se cayó más del 25% su tasa de filtración glomerular, más del 30%, por ejemplo. Rápidamente, que se esté aumentando rápidamente la proteinuria en sus análisis. O un paciente con diabetes tipo 1 que no tenga retinopatía. El 95% de los pacientes con diabetes tipo 1 con diabetes y enfermedad renal crónica relacionada con diabetes tienen algún grado de retinopatía. Si eso no está pasando, es porque de pronto la enfermedad renal crónica por diabetes es por algo más. Luego de eso hablamos de que la proteinuria es muy importante, ¿cierto? Entonces, cuando hay hiperglicemia en diabetes, hay una hiperactivación del receptor de mineralocorticoides. La diabetes y la hiperglicemia genera hiperactivación de los receptores de mineralocorticoides. Esto genera un aumento en el metabolismo o en las vías de activación de la aldosterona que terminan, es decir, la aldosterona se une a su receptor y su receptor con aldosterona generan activación de las vías de fibrosis cardíaca, hipertrofia, remodelamiento cardíaco, remodelamiento vascular, aumento de la rigidez y pérdida de la elasticidad de los vasos periféricos, arteriosclerosis, aterosclerosis, inflamación y fibrosis del lecho vascular, aumentando la presión, el daño de órgano terminal, etc. Y los efectos genómicos aumentan la expresión de genes que favorecen la inflamación, como el factor nuclear kappa beta, generando fibrosis, daño renal, metabólico y vascular. Es decir, que la hiperactivación del receptor de mineralocorticoides asociado a su receptor para aldosterona es algo muy grave que termina dañando otros órganos como corazón, vasos periféricos y deteriorando y fibrosando el riñón. Por eso tenemos formas de bloquear esta vía como la espironolactona o la eplerenone, que son medicamentos que de pronto tienen sus especificidades, sus afinidades, pero para eso la espironolactona genera mucha ginecomastia, no es tan específico, digamos que es potente pero no tan específico riñón o corazón. El eplerenone es más específico de pronto de corazón, pero la acumulación en riñón y corazón es poco balanceada. Entonces por eso se desarrolló el finerenone. Finerenone es un antagonista del receptor mineralocorticoide, pero que no es esteroideo, a diferencia de la espironolactona o eplerenone. Este se une al receptor mineralocorticoide y bloquea todos los efectos en cardíacos, vasculares, renales, de fibrosis, de daño, de apoptosis, de ateromatosis, de aterosclerosis, y por eso se considera que es un medicamento que reduce los desenlaces cardiovasculares y renales. ¿Qué diferencia el finerenone de otros antagonistas del receptor de mineralocorticoides? Ya lo mencionamos. Entonces, la potencia, la espironolactona es muy potente, a diferencia del eplerenone. Finerenone es bastante potente. La selectividad por receptores mineralocorticoides de la espironolactona no es muy buena, por eso es que tú ves que los pacientes te hacen mucha ginecomastia. El eplerenone es más o menos potente, finerenone es muy potente y selectivo sobre los receptores mineralocorticoides, no sobre otros tejidos. La distribución, espironolactona tiene un efecto más renal que cardíaco, eplerenone tiene un efecto más renal que cardíaco, finerenone tiene una distribución muy balanceada entre riñón y corazón. La vida media de espironolactona 20 horas, eplerenone 4 a 6 horas, finerenone 2 a 3 horas. El efecto sobre la presión es muy marcado con espironolactona, no con eplerenone, muy poco con finerenone. Eso probablemente va a hacer que nos tolere mejor el medicamento el paciente. Los efectos sexuales adversos de espironolactona son muy marcados versus finerenone, que son muy pocos. Y los efectos de hipercalemia son muy notorios con espironolactona, no tanto con eplerenone, y muy poquito con finerenone. Todo eso lo sabemos a partir de los estudios Fidelio, Figaro, Fidelity y FineArts HF, en donde podemos ver, por ejemplo, los desenlaces renales que nos mostró el Fidelio. Bacris, que siempre es el mismo grupo,
Bacris, filipinos, ya los veremos, es el mismo grupo que estudió sobre finerenone, desarrollaron el estudio Fidelio. El estudio Fidelio, hacia el 2020, compararon finerenona versus placebo en cuanto a los desenlaces renales en pacientes que tenían diabetes mellitus. Entonces tomaron 5.734 pacientes con enfermedad renal crónica que tuvieron una tasa de filtración entre 20 y 60, con diabetes tipo 2 y con una relación albúmina-creatinina de 30 a 300, o si los pacientes tenían una albuminuria sobre creatinina mayor de 300 hasta 5.000, con una tasa de filtración de 25 a 75 cc por minuto, les administraron a un grupo finerenone, a otro grupo le administraron placebo y les hicieron un seguimiento a 2.6 años en un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego y multicéntrico. El desenlace primario fue un compuesto del tiempo al primer evento de falla renal, una reducción sostenida de la tasa de filtración glomerular de 40% o muerte por causas renales, y una reducción significativa de todos sus desenlaces a favor de finerenone. Con finerenone se demoraron más tiempo en llegar a esos desenlaces adversos relacionados con la nefropatía relacionada con la diabetes. Entonces, finerenone reducen los desenlaces renales en la población con diabetes mellitus que tienen proteinuria y enfermedad renal crónica. Vean aquí cómo a lo largo del tiempo el placebo no logró reducir la relación albúmina-creatinina, y si lo hace de una forma sostenida y consistente finerenone. Algo a destacar en este estudio es que ellos evaluaron desenlaces secundarios cardiovasculares y una reducción significativa del compuesto de muerte por causas cardiovasculares, infartos no fatales, ACV no fatales u hospitalización por falla cardíaca. Si bien cada uno de esos desenlaces secundarios, ninguno por ello alcanzó la significancia, pero cuando tomas el compuesto hubo una reducción significativa del 14% de eventos cardiovasculares mayores. Luego de esa novedad, porque ellos esperaban una reducción de los desenlaces renales, pero digamos que en cuanto a los cardiovasculares era una hipótesis que finalmente logró mostrarse en este estudio, se realizó el Figaro Trial. El Figaro Trial evaluaron finerenone versus placebo, desenlaces cardiovasculares mayores de una forma más importante en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, relación de albuminuria creatinina entre 30 y 300, pero esta vez ya no con una tasa de filtración entre 25 y 60, se ampliaron 25 a 90, o si la relación estaba mayor a 300 de albuminuria sobre creatinina, tenía que ser una tasa de filtración mayor o igual a 60. Esos dos pacientes, que fueron los que no alcanzó a cubrir el Fidelio, los incluyeron aquí en el Figaro Trial para poder ampliar todo el espectro de los pacientes con enfermedad renal crónica relacionada con diabetes que podían recibir algún beneficio con finerenone. Entonces, definitivamente hay una reducción significativa de los desenlaces cardiovasculares. En esta ocasión, en el Figaro, el desenlace primario ya no fueron solo desenlaces renales, fue un compuesto de tiempo al evento de eventos cardiovasculares mayores como muerte por causas cardiovasculares, infarto no fatal, ACV no fatal, hospitalización por falla cardíaca. La reducción fue significativa comparada con placebo. Se demoraron más los pacientes en llegar a esos desenlaces adversos, y el driving force de ese compuesto fue una reducción en hospitalización por falla cardíaca. Si bien es cierto que no hubo una reducción en los ACV no fatales, infartos no fatales o muerte cardiovascular, y el desenlace probablemente el driving force fue la hospitalización por falla cardíaca, la conclusión del estudio fue que finerenone, al compararse con placebo en pacientes con enfermedad renal crónica y proteinuria, con diabetes mellitus tipo 2, el adicionar finerenone a la terapia estándar reduce los desenlaces cardiovasculares en compuesto de eventos cardiovasculares mayores y mortalidad cardiovascular. Un dato importante: finerenone lógicamente es un antagonista mineralocorticoide, genera el doble de hipercalemias que el placebo, 6.5 versus 3.1% respectivamente. Pero la hipercalemia grave, lo suficientemente grave que obliga a descontinuar el tratamiento, solo se vio en un 1.2% versus 0.3% más o menos con placebo. Entre pacientes con diabetes tipo 2 y estadio 2 a 4, enfermedad renal crónica, con albuminuria moderadamente elevada o estadio 1 y 2 con albuminuria severamente elevada, finerenone logró reducir los desenlaces cardiovasculares al compararse con placebo. Y finalmente apareció el FINEARTS. Este mismo grupo, Agarwal,
Filipatos y Bacris, todos esos autores, el mismo grupo hizo el estudio de Fine Arts, en donde nos evalúan, ya cogieron el grupo de Fígaro, el grupo de Fidelio, los juntaron y compararon finerenone versus placebo en cuanto a desenlaces cardiovasculares y desenlaces renales, pero esta vez ya la reducción de la tasa de filtración ya nos fueron a 40%, sino dijeron vamos a hacerlo como hacen otros estudios más grandes y vamos a mirar si qué tanto se reduce la tasa de filtración más del 57% a lo largo de los seguimientos. La mayoría de los pacientes hombres, la mayoría estaban inhibidos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, 72% estatinas. La hemoglobina glicada en promedio era 7.7%, pacientes hipertensos para la guía actual, y tenían 7.7% falla cardíaca. Todos estos estudios excluyeron pacientes con tasa de filtración con fracción de eyección menor del 40%. Entonces, definitivamente pocos pacientes hicieron descontinuación de la medicación relacionada con hipercalemia cuando juntas Fígaro y Fidelio, solo el 0.66%. Y los resultados es que en cuanto al desenlace cardiovascular, finerenone versus placebo logra reducir un 14% los desenlaces cardiovasculares, las hospitalizaciones por falla cardíaca en un 22% y los desenlaces renales evitan la progresión de enfermedad renal o muerte renal, o más bien el HR de 0.77 reduce un 23% el riesgo de compuesto renal y reducen un 20% la probabilidad de que el paciente entre en diálisis. Fine Arts finalmente nos demuestra que finerenone, un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, junto a la terapia estándar de diabetes y enfermedad renal crónica para diabetes, reducen de forma significativa los desenlaces renales y cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 sobre un amplio espectro de enfermedad renal, tasas de filtraciones de más de 60 inclusive con proteinuria, o tasas de filtración por encima de 25 con proteinuria, reducen todos esos desenlaces. Fine Arts ahora hace parte de la estrategia de tratamiento para los pacientes con enfermedad renal crónica, proteinuria y diabetes. No solo vamos a hablar de finerenone, pues digamos que un paciente cuando te llega con enfermedad renal crónica, proteinuria y diabetes, lo primero que tienes que hacer es un control óptimo de su glicemia, de su dislipidemia, pero ya específicamente, y de su presión, pero ya específicamente vamos a intervenir farmacológicamente. Le vas a poner un IECA, o un BRA, o un ADA2, como prefieras decirle, le vas a dejar un ISGLT2, le dejas el antagonista no esteroideo, receptor mineralocorticoide, o el esteroideo, el que tengas disponible, y el análogo de GLP-1, porque todos estos medicamentos han logrado reducir los desenlaces los desenlaces renales en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Siempre es importante evaluar el potasio con los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Siempre es importante vigilar las infecciones genitales con los ISGLT2. Y siempre es importante mirar los efectos adversos con los análogos del receptor de GLP-1. Pero todo esto te va a reducir el efecto y los desenlaces no solo renales sino también cardiovasculares. Mira que cada uno de ellos ha logrado reducir los desenlaces cardiovasculares a lo largo del tiempo de una forma significativa. No hemos hablado del Fine Arts. El Fine Arts fue en pacientes con falla cardíaca. Independientemente de la fracción de eyección, parece que los pacientes con fracción de eyección levemente reducida o reducida se benefician de los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, pero en cuanto a finerenone, los pacientes con finerenone que tienen falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o preservada, se logra reducir de forma significativa el compuesto de mortalidad y hospitalización, esto con un Driving Force de hospitalización. Entonces, aunque hasta ahora las guías de falla cardíaca no hablan de finerenone, probablemente va a ser un medicamento que está ya listo para discusiones en los paneles de expertos en cuanto a tratamiento de falla cardíaca reducida, porque probablemente hace parte del espectro de estos tratamientos. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con diabetes y enfermedad renal crónica, ¿qué tenemos que buscar? Lo primero, buscar signos de sobrecarga de volumen, mirar bien sus presiones arteriales, que no tenga alteraciones electrolíticas, que no tenga acidosis metabólica, anemia o enfermedad ósea, y hacerle su perfil fosfocálcico, hemoglobina, perfil ferrocinético, electrolitos que incluyan potasio, historia, examen físico de sobrecarga, toma de presiones arteriales, índice de masa corporal, y cada cuánto la presión arterial en cada una de nuestras consultas, lógicamente.
Los laboratorios dependen del estadio de enfermedad renal crónica. Si la enfermedad renal crónica por tasa de filtración o proteinuria está en estadio grado 3, se le hacen cada 6 a 12 meses. Si está en grado 4, se le hace cada 3 a 5 meses. Y si está en grado 5, cada 1 a 3 meses. Y repetir según aparezcan nuevas indicaciones o nuevos síntomas. ¿Cómo logramos reducir la albuminuria? No es solo con los medicamentos que mencionamos en la diapositiva anterior, que era la de Morales, sino también con el control de su presión, control de su azúcar, de su glicemia, adicionando los CECA a los BRAM, pidiendo al paciente que debe fumar, que pierda peso, que cambie el patrón de su alimento hacia una alimentación más sana y saludable, adicionar los medicamentos que acabamos de mencionar que disminuyen la proteinuria, porque si bien es cierto que cuando haces todos estos primeros logras reducir, aún así queda un riesgo residual que nos toca terminar de bajar con medicamentos que son todos estos que acabamos de ver. Entonces, un paciente que tiene diabetes y enfermedad renal crónica, ¿qué le deberíamos hacer? Todas las recomendaciones no farmacológicas, adicionamos el ISGLT2 a la metformina, ajustamos la tasa de filtración a la metformina, si está menor a 30, tocó suspender la metformina. Si a pesar de eso, en la evaluación regular, presión, glicemia, vemos la posibilidad de adicionar el análogo del receptor de GLP-1, lo ponemos y buscamos otras metas distintas. También le vamos a iniciar al mismo tiempo los RAS o los inhibidores del sistema renina-angiotensina si el paciente tiene hipertensión o proteinuria. Y si el problema es la proteinuria, le adicionamos el antagonista del receptor mineralcorticoide no esteroideo. Si el paciente tiene dislipidemia, pues le haces el ajuste y si es necesario ponerle IEPCSK9 o inclisiran o ácido bempedoico, pues se lo pones. Ya con esto llegamos a la parte final del video. Los pacientes que tienen diabetes necesitan un abordaje multidisciplinario y juicioso, dada su alta morbilidad y mortalidad. La diabetes es peligrosa, la prediabetes también lo es. Hace mucho se abandonó el abordaje glucocéntrico del tratamiento de la diabetes. Las nuevas terapias son nuevas recomendaciones que siempre tienes que tener claras. Las combinaciones de ISGLT2, análogos de GLP-1 o combinados duales o finerenona es opcional y se debe individualizar. No es obligatoria, pero es opcional y se debe individualizar. La metformina siempre va a ser la primera línea del tratamiento. No olvides que hay que hacer tratamiento no solo de la glicemia, hay que tratar otras cosas como su peso, su enfermedad renal, falla cardíaca, riesgo cardiovascular. Con esto ya finalizamos la revisión de las guías de diabetes del 2025 de la ADA. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en próximos videos por estos días. Muchas gracias.